mañana y bueno, hoy vamos a conversar de las famosas cartas de descargo, cómo se hacen, qué son, para qué sirven. El licenciado José Hernández nos va a aclarar todas estas dudas porque este documento fundamental en el ámbito jurídico permite a las personas exponer sus argumentos y pruebas ante una acusación y pueden ofrecer una necesidad, una oportunidad de esclarecer los hechos y defender su posición. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Definitivamente un lunes muy frío, con mucha lluvia, pero traemos temas muy interesantes, la carta de descargo. Bueno, ¿qué es una carta de descargo y cuáles son específicamente sus funciones? Básicamente es cuando un deudor no pagó la deuda a tiempo, entró en mora, quizás hasta lo demandaron judicialmente y cancela. Cuando esa persona cancela, puede pedirle al acreedor una carta de descargo. ¿Para qué? Para poderle demostrar a todas las demás entidades, sean bancos, financieras, lo que sea, que efectivamente se atrasó, pero que es una deuda que ya se encuentra cancelada en ese momento. Ok, ¿y cuáles son esos puntos esenciales que yo debo incluir en una carta de descargo? ¿La puedo hacer sola? ¿Necesito ayuda de un abogado? No, definitivamente la carta de descargo se le pide directamente al acreedor. Digamos, yo le debía a un banco, el banco, yo me atrasé con la deuda, me mandaron a cobro judicial y ya pagué. En ese momento yo puedo pedirle una carta de descargo y tiene que traer básicamente elementos muy importantes: el nombre completo de la persona, el número de cédula, el número de operación que yo cancelé, cuándo lo cancelé, cuál era el monto adeudado y que en este momento ya ese crédito se encuentra en cero. Es decir, que ya no quedó absolutamente nada pendiente por pagar. Muchas veces sucede, Paula, que con el tiempo las carteras las venden y aparece un nuevo acreedor cobrando la misma deuda. Ahí es realmente la importancia de tener esa carta, donde a mí me dicen, no señor, yo este número de operación yo ya lo había cancelado y no pienso pagar nada más. Esa es la gran importancia de la carta. Ok, ¿y cómo puede influir una carta de descargo, por ejemplo, en un proceso administrativo, un proceso judicial? Sí, en administrativo definitivamente es la primera etapa cuando me están llamando o a ese acreedor lo están hostigando a cobrarle y cobrarle y cobrarle, y como decíamos, quizás sea una deuda que ya fue cancelada. A nivel judicial es más importante todavía. ¿Por qué? Porque pueden haber presentado procesos de cobro donde están pidiendo el embargo de mi casa, el embargo de mi salario, embargo de cuentas bancarias, y si yo tengo esta carta de descargo tan importante, se le presenta al juez y usted le dice, señor juez, a mí ya me habían pagado, por lo tanto, la persona o la entidad que me demandó no tenía ni el derecho ni la legitimación para hacerlo. ¿Qué errores son los más comunes, licenciado, que tal vez se incluyen en una carta de descargo o no son necesarios o más bien que no estoy poniendo y debería colocar? Exacto. El error más común cuando a uno le dan una carta no es tanto lo que le ponen, es lo que no le ponen. Okay. Por ejemplo, que no pongan el nombre, no ponen el número de cédula, pongan que canceló una deuda, pero no ponen cuál era el número de operación que se estaba debiendo. Esto es muy importante porque el número de operación es lo que identifica finalmente ese crédito que yo estoy pagando. ¿Por qué? Porque yo podría decirle a un banco, vea, es que yo ya a usted le había pagado. Y el banco dice, sí, pero un momento, usted tenía 3 operaciones y solo pagó una. Le estoy cobrando las otras 2, pero bueno, si en la carta de descargo no dice el número de operación, permítame decirle que esa carta a la persona deudora no le sirve de nada. Ok, es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Y no solo eso, que normalmente cuando uno cancela una deuda y pide una carta de descargo, en algunos lugares hasta la cobran. Entonces imagínate, ir a pagar por algo que después no me va a servir. Perfecto. Licenciado, antes de continuar con las preguntas, quisiera recordarle a ustedes que están en sus casas que pueden contactar al licenciado José Hernández a los números de teléfono que ya van a aparecer en pantalla, que también puede buscarlo por medio de las redes sociales, todo lo que tenga que ver con cobros judiciales, asesoría en rescate de deudores, en crisis financiera severa. Ahorita de cara a diciembre que viene el aguinaldo, vea, nada mejor que asesorarse como tiene que ser, así que ahí están los números 7027-5201 y 2530-2838. Además lo puede buscar en las redes sociales como José Hernández Abogado CR en TikTok, en Facebook y en YouTube, para que usted también se informe, comparta las entrevistas y el contenido del licenciado. Ahora sí, vamos a continuar con más, porque existen plazos específicos para poder presentar estas cartas de descargo. Claro, bueno, depende de la situación.
Pensemos que yo ya pagué una deuda y me demandan. Cuando me notifican de esa nueva demanda, y quizás era el mismo número de operación, el juez lo que me da son 5 días. Eso es lo que tenemos únicamente, 5 días para contestar una demanda. Y podría ser decirle al juez, señor juez, me están cobrando una deuda que yo ya había pagado. Y aquí está la carta. Imagínense si yo no tengo la carta y en el banco donde me demandaron ya no les da la gana dármela. No voy a tener esa prueba. Entonces, es importante pagar las deudas, es importante pedir el recibo de cancelación y es muy importante pedir esta carta de descargo. Sin esta carta de descargo podrían caer embargos, básicamente por un castigo de no tener la prueba necesaria. Licenciado, esta carta de descargo podría ser presentada como evidencia, por ejemplo, en un proceso administrativo o judicial. Claro que sí. Efectivamente, judicialmente, recordemos que a nivel de leyes, a nivel de juicios, todo se tiene que probar, absolutamente todo. Si yo digo, me deben, tengo que demostrar que alguien me debe. Y si yo llego a decir, no señor, yo ya pagué, necesito tener esa prueba y decirle al juez, señor juez, acá tengo mi carta de descargo, viene con su número de operación correcto, vea que es lo mismo que me están cobrando y yo ya lo había pagado. Esa prueba es esencial. Eso vale más que cualquier testigo y cualquier otra cosa que yo pueda presentar. Okay.